Los jóvenes de 15 a 18 años. Lo primero es un lugar en la preparatoria y una beca para poder estudiar. Los jóvenes de 18 a 22 es un lugar en la universidad. Primero, ayúdame a entrar a la universidad. Segundo, apóyame con una beca para pagar mis estudios. Y tercero, si se puede, que pueda estudiar en otra ciudad o en otro país. Y los jóvenes de 22 a 29 años, lo primero que dijeron es, ¿dónde puedo trabajar? ¿Sí? ¿Qué opciones tiene el gobierno para que yo pueda trabajar? Segundo, ¿qué estímulos o financiamientos tiene para que yo pueda desarrollar la idea que traigo o el negocio que traigo? Y tercero, ¿cómo puedo comprar una casa? ¿O qué apoyos tiene el gobierno para comprar una casa? Y explico un poquito lo que estamos haciendo por instrucción del presidente y sobre todo con este tema que también vale la pena resaltar, que es el tema de la transversalidad. Que en todas las políticas, en todos los programas, pero sobre todo en todos los presupuestos, esté la perspectiva de los jóvenes. Porque no podemos hablar de un desarrollo, de un facilitar la incorporación de los jóvenes, si en los presupuestos no está incluida la perspectiva de los jóvenes. Y pongo el ejemplo de vivienda. Muchos de los que estamos aquí pasamos ya de los 29 años, creo que la mayoría de los que estamos aquí, yo acabo de cumplir 33 hace un mes, pero una de las cosas que los jóvenes más nos pedían era el tema de vivienda. Y acabamos de arrancar un programa, el señor presidente acaba de arrancar el primer programa de vivienda para los jóvenes, que se llama Mi Primer Vivienda. Para jóvenes menores de 29 años, que ganen menos de 10,000 pesos, 850 dólares al mes, más o menos, que no tengan Infonavit y que no tengan seguro social. Y la primera vivienda que vamos a entregar en Durango, que ahí es donde arrancó el programa, es para jóvenes en esta actualidad y que ganan y que pagan menos de 1,200 pesos, menos de 100 dólares al mes durante 7 años. ¿Cuál fue la condición? El gobierno de Durango aporta 400 lotes, 400 terrenos. Voy con el secretario de la SEDATU, le planteo el programa y dice, va el subsidio de 52,000 pesos para la casa. Y ya tenemos el terreno y 52,000 pesos, más o menos 4,500 dólares. Voy con la secretaria Robles, quien es nuestra cabeza de sector, la Sedesol, quien ha estado cambiando también toda la perspectiva de los jóvenes, de verlos no como un grupo vulnerable, sino como un grupo sujetos de derechos, y que hay que impulsarlos y que hay que apoyarlos. Y la secretaria Robles me dijo, a ver, ya tienen el terreno y 52,000 pesos. A través del programa Empleo Temporal, que maneja la Secretaría de Salud Social, vamos a dar otro subsidio de 50,000 pesos, otros 4,500 dólares. Pero que sean jóvenes los que construyan también eso. Entonces se está detonando el empleo juvenil y se está detonando una política de vivienda que al menos en México nunca se había contado con una política de apoyo a la vivienda para los jóvenes. Arrancamos el programa el 12 de agosto del Día Internacional de la Juventud en Durango con los primeros 400 acciones de vivienda y después ya se sumó Yucatán, se sumó Chiapas, se sumó Nayarit, se sumó Coahuila, Estado de México y en próximos días también estaremos anunciando algunos otros estados. Y los jóvenes reciben un financiamiento por parte del INJUVE de 10,000 pesos, más o menos 850 dólares, y ellos sacan un financiamiento por 7 años y pagan menos de 1,200 pesos. Esos menos de 1,200 pesos en 7 años van a tener su propia casa, y jóvenes que nunca pensaron, o a lo mejor por las políticas financieras o fiscales, era muy difícil que se pudieran hacer de una manera. Entonces yo creo que el tema de transversalidad tenemos que enfocarlo muy bien. Hoy en día no tenemos hasta este momento una estrategia de impulso al empleo juvenil, por eso yo de verdad celebro que la Secretaría de Trabajo, que el secretario Navarrete, con
esa sensibilidad que le caracteriza, haya aceptado este conversatorio sobre el empleo juvenil, de ver cómo estimulamos a los jóvenes. ¿Qué plantearía yo sobre este tema también? En México y en Iberoamérica, creo que tal vez podemos hablar de Iberoamérica, muy difícilmente en el sistema educativo contamos con una materia que nos ayude a impulsar el empleo juvenil. Tuve la oportunidad de ser legislador y creamos una iniciativa que se llamó Ley de Cultura Emprendedora, que en el tercero de secundaria se diera la materia de cultura emprendedora para que todos los jóvenes en esa etapa empezaran a crear y a pensar en cómo abrir su empresa, qué tipo de financiamiento necesitaban, dónde iban a colocar sus productos y cuál iba a ser la mejor forma de dar a conocer sus empresas. Desafortunadamente, uno termina la legislatura y esos programas sí se caen. Yo creo que necesitamos también impulsar muchísimo el tema de la educación financiera, ¿sí? De la educación financiera en la escuela. Hay un libro que a mí en lo personal me gusta bastante y que lo recomiendo mucho, que es el de Padre Rico, Padre Pobre. Pero cuando los jóvenes lo leen, precisamente empiezan a descubrir eso, porque no nos enseñan hasta el día de hoy en la escuela a empezar a formar nuestras empresas. Y otra de las cosas que los jóvenes nos decían en la consulta en México es el tema de financiamiento. El Instituto Mexicano de la Juventud cuenta con un fondo que se llama Emprendedores Juveniles. 20,000 pesos a los jóvenes que tienen la idea de poner un negocio, 40,000 pesos para los jóvenes que tienen un año ya con su negocio establecido y hasta 100,000 pesos para los jóvenes que tienen 2 años con su negocio terrenal. Y coinvertimos con los estados, con las secretarías o institutos de juventud, y en algunos casos el sistema de financiamiento de los estados aporta otra cantidad igual o mucho mayor y se puede crear un fondo. Pero ahorita con ustedes aquí, sobre todo los delegados, que pues todos los días ustedes están en contacto con muchos jóvenes, creo que valdría la pena que se pudiera diseñar un fondo, un financiamiento para esos nuevos emprendedores. También lo comentaba aquí Elizabeth. Necesitamos impulsar muchísimo eso. Y hoy en día el uso de las tecnologías de información ha revolucionado también la forma de crear los empleos. Uno de los grandes ejemplos que pongo yo en México, un joven de 22 años, que es ingeniero en desarrollo de software, que cuando me lo presentaron me decía el director de Microsoft: oye Romero, tienes que conocer a Javier, me decía. Un chavo de 22 años, y cuando lo conozco le digo: a ver Javier, ¿qué es lo que estás haciendo? Me dice: mira, yo soy ingeniero en desarrollo de software. Entonces le dije: muy bien, ¿cuánto has vendido este año? Le dije. Dijo: mira, llevo casi 3 años con mi empresa. El primer año vendí $100,000. Pues yo me le quedé viendo y dije: bueno, pues, ¿qué es lo que estás haciendo? El segundo año vendí $400,000. Y este año llevo facturando $1,000,000. Le dije: ¿qué es lo que está haciendo? Me dice: realicé un software que le acabo de vender, por cierto, al Real Madrid de España, al equipo de fútbol, para pasar los partidos en tercera dimensión. Y acaban de llegar unos israelitas que me quieren comprar la empresa. ¿A cuántos jóvenes le estás dando empleo? 18 jóvenes, todos menores de 21 años. Y entonces él me decía: oye Romero, ayúdame, tú que andas en todo el país, que conozcas buenos programadores, pónmelos en contacto, porque hoy necesitamos expandir la empresa. Entonces, sin duda alguna, la revolución de las nuevas tecnologías está cambiando la forma de hacer negocios. Tenemos hoy jóvenes millonarios antes de los 30 años, pero hay mucho talento en México y en Iberoamérica, no me queda ninguna duda, en este tema. Creo que sí tendríamos que impulsar mucho también el financiamiento al desarrollo de nuevas tecnologías para que podamos buscar la mejor forma de que se pueda crear el empleo público. Y otra de las cosas que también ya se comentaba aquí es la cuestión fiscal. ¿Cómo le hacemos más fácil a los jóvenes para que puedan poner sus propios negocios? Y hoy el gobierno de la República está haciendo algunas cosas muy interesantes. Hace menos de
crezcamos juntos para pasar de la informalidad a la formalidad. Pero algo que también necesitamos hacer muy fácil para los jóvenes es la comunicación y el acceso a estos servicios. El Instituto Mexicano de la Juventud cuenta con más de 400 espacios en todo el país que se llaman Espacios Poder Joven, donde hay computadoras, donde hay internet gratuito, donde hay jóvenes que están capacitados para enseñar los diferentes programas. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad para, como país y como región. En Iberoamérica hay más de 150 millones de jóvenes. Entonces, sí se habla mucho aquí de la necesidad de integrar verdaderas políticas. Y creo que lo que necesitamos es fomentar que los jóvenes puedan crear estas nuevas empresas. Pero hay que empezarlo desde el sistema educativo, desde la primaria, desde la secundaria. Porque al menos yo, que soy abogado, tuve la oportunidad y la fortuna de estudiar 2 posgrados, al menos de primero de primaria hasta el último de la prepa, jamás llevé una materia que me dijera cómo iba a formar mi empresa o cuánto iba a cobrar de abogado. Jamás llevé una materia que me dijera eso. Entonces necesitamos impulsar muchísimo la cuestión de la educación financiera. Y en México, les digo, el presidente Peña ha impulsado también cambios estructurales muy importantes. Por poner un ejemplo palpable, claro, y que está ya dando resultados. De las reformas que se aprobaron, fueron 11 de las grandes reformas que el presidente o el gobierno logró en apoyo de los diferentes actores. En la reforma energética, en el estado de Coahuila, que es al norte de México, platicaba el otro día con el gobernador de Coahuila y le decía, gobernador, ¿cómo le ha ido con el tema de la reforma? Me decía, hace cuenta que la hicieron para nuestro estado. Ellos tienen una zona muy importante en la producción de gas. Y me decía, mira, ahorita solamente con la pura reforma están haciendo trabajos de exploración de gas donde necesitamos 500 empleos, pero que no tengo los jóvenes capacitados para eso. 500 empleos. Solamente los trabajos de exploración. Todavía no hemos ido a perforación y a extracción. Entonces, esta transición de escuela a trabajo en institución, necesitamos también estar muy preparados, sobre todo en México, se están haciendo los cambios necesarios para poder soportar todas estas reformas y que los jóvenes se incorporen al verdadero desarrollo del país. Se están haciendo también universidades en el estado de Querétaro, una universidad que va muy enfocada a toda la cuestión petroquímica. En fin, hay muchas opciones, pero yo celebro en esta mesa, primero, señor subsecretario, que le haga saber al secretario Navarrete el gran gusto que nos dio que se abriera esta mesa de conversatorio sobre empleo juvenil, porque es nuestra gran oportunidad. En México, al menos, del 2020 en adelante empezamos a decrecer en la población juvenil. Entonces, es nuestra gran oportunidad. Tenemos 6 años para hacer verdaderas políticas que incorporen a los jóvenes al desarrollo del país, pero sobre todo que podamos potenciar esta gran fuerza que tenemos, sobre todo en México. Así que muchísimas gracias y que pues, en el Instituto Mexicano de la Juventud hay una gran disposición y apertura para trabajar con los jóvenes de este país y también de Iberoamérica. Muchas gracias. Pasaríamos a una segunda ronda en este panel y sí quiero hacer alusión a el trabajo que ha hecho España en el ámbito laboral
a través o encabezado por Fátima Báñez. Hoy en la mañana el señor secretario Alfonso Navarrete hacía referencia a que como muchos países en sus adversidades han salido adelante o han tenido grandes dificultades y siguen todavía luchando por responder a sus problemas. El caso de España es notorio. Sabemos todos cuál fue el momento, la condición, pero también vemos que hay un resultado, y un resultado que no se puede dejar de ver. Hay un gran resultado y en ese sentido, reitero, como lo hizo Alfonso Navarrete, fue en gran medida gracias al trabajo realizado por Fátima Báñez. En ese sentido, lo que nos pueda platicar ahora pues va a ser de gran utilidad para encontrar las correctas respuestas a muchas adversidades que enfrentamos nosotros. Adelante, Fátima. Muchísimas gracias, secretario. Gracias por la invitación que nos hace a todos el Gobierno de México y especialmente el secretario Navarrete a participar en esta jornada, en esta cumbre iberoamericana de ministros de Empleo y Previsión Social. Para nosotros, como Gobierno de España, es una oportunidad participar en el intercambio de buenas prácticas entre países del área iberoamericana, pudiendo también conocer reflexiones directas de organizaciones tan importantes como la OIT y de representantes también de la sociedad civil, en este caso, en este panel, en el ámbito de los jóvenes. Yo quiero también saludar a los que me acompañan en este conversatorio y, por supuesto, saludar a mis colegas que veo en esta sala, a todos los que nos acompañan amablemente en esta sesión de la tarde. Gracias y buenas tardes a todos. Para nosotros ha sido una experiencia importante, intensa, de 3 años desde el gobierno de Mariano Rajoy, de afrontar una crisis muy dura, muy destructora de empleo en mi país, en España, y tener claro desde el principio que todas las medidas, todas las reformas, todas las políticas tenían solo un objetivo. La prioridad para España es el empleo y el empleo de calidad. Y también, por supuesto, el empleo juvenil. Porque todos tenemos claro, y lo quiero decir desde el primer momento, si los jóvenes son nuestro futuro, tienen que tener presente. Por tanto, esas oportunidades se las tenemos que dar desde ya y también se las tenemos que dar, y se ha dicho muy bien a lo largo de las intervenciones, sumando esfuerzos, con el concierto de todos, con el diálogo constructivo permanente. Y esa ha sido la experiencia española. El empleo juvenil, el desempleo juvenil, tiene una característica desgraciadamente habitual. Suele duplicar las tasas de desempleo juvenil, las de desempleo general. Incluso en algunos países, en determinadas crisis, las llega a triplicar. Y sin embargo, se está convirtiendo en algo que habitualmente aceptamos. Y es inaceptable, porque los jóvenes, insisto, tienen que tener presente. Y los jóvenes tienen que formar desde el primer momento parte de ese mundo de oportunidades a través de la formalidad, a través de tener derecho desde el primer momento con un empleo digno y de calidad a los sistemas de protección o previsión social del futuro. Tienen que tener capacidad de construir con su independencia, con su trabajo, ese proyecto de vida que hace a las sociedades más fuertes, más justas y más solidarias. Por tanto, el empleo juvenil es una prioridad para todos nosotros. La experiencia española ha sido una experiencia intensa. Como les decía, cuando nosotros llegamos al gobierno, 1 de cada 2 jóvenes que quería trabajar no podía hacerlo. Teníamos una de las tasas de desempleo más altas de la Unión Europea y entendimos desde el primer momento que teníamos que hacer algo entre todos. Y convocamos a los interlocutores sociales y también a las organizaciones juveniles, porque quisimos aprender con ellos, a poner en marcha una estrategia común, que nosotros en España llamamos Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Son 100 medidas que trabajamos durante más de 3 meses, negro sobre blanco, en una mesa con propuestas que tenían como objetivo 3 grandes áreas: oportunidades de la contratación
y de el inicio en el mercado de trabajo, oportunidades de emprendimiento e inicio de una actividad emprendedora por parte de los jóvenes, y dos áreas también muy importantes que no quiero dejar de resaltar: la formación como elemento clave de las oportunidades y de la empleabilidad de los jóvenes, y también la modernización y la apuesta por unas políticas activas de empleo eficaces e integradoras. ¿Qué significa eso en el ejemplo español? Pues significa contar con todos, significa ser audaces, como decía muy bien Elizabeth, pero significa también ser capaces de tomar medidas profundas y equilibradas, de manera transversal, para que no falte nada y sea desde el primer momento un nicho de oportunidades. En el ámbito de la contratación, en el ámbito de lo que son las reformas y el marco regulatorio del mercado de trabajo, quisimos, con la reforma laboral que pusimos en marcha en 2012, contar con los jóvenes del primer momento. En España y muchos de los países de Iberoamérica pasa igual. La mayoría del tejido productivo, por lo menos en mi país, en más de un 90% son pequeñas y medianas empresas. Y pensamos que teníamos que contar con ese tamaño de empresa a la hora de implantar las nuevas medidas de contratación en el mercado de trabajo. Y pusimos en marcha un elemento que ha sido muy importante a la hora de crear empleo de calidad, que es el contrato de emprendedores. Es que todas las empresas menores de 50 trabajadores, que son la mayoría en mi país, tuvieran incentivos muy fuertes a la contratación de jóvenes de forma indefinida y desde el primer momento. Y eso ha sido un elemento dinamizador importante, porque ha sido un contrato, es un contrato que tiene mucha flexibilidad para el empresario en forma de menores costes a la seguridad social y también de incentivos fiscales a la empresa, y a su vez fomenta mucho la contratación de jóvenes y en este caso también de mujeres en el mercado de trabajo. Ha sido un elemento novedoso, pero un elemento útil porque está dando oportunidades de empleo estable a muchos jóvenes en España. También quisimos apostar por el emprendimiento, porque había muchos jóvenes que querían iniciar esa actividad emprendedora por cuenta propia. Y había trabas de muchos tipos y había que afrontar el problema de manera transversal. Se ha dicho muy bien, la financiación, la ayuda fiscal, pero también desde el Ministerio de Empleo, que es el ámbito de la mayoría de los responsables públicos que estamos aquí, a la hora de tener bajos los costes a la seguridad social. Pues bien, en España pusimos lo que llamamos una tarifa plana de 50 euros para contratar, para dar de alta, para que se dé de alta a un joven que quiera iniciar una actividad emprendedora. Eso ha dinamizado de una manera muy importante el establecimiento de jóvenes como nuevos emprendedores en mi país. Y hemos querido llegar más lejos, porque lo que necesita ese joven que empieza, además de facilidades para iniciar la actividad emprendedora, financiación más barata a través de los créditos blandos que ofrecen determinados elementos del gobierno, necesita también ayuda, gente que le acompañe en el inicio de esa actividad emprendedora. Y pusimos en marcha el tercer contrato que quería destacar esta tarde, el contrato de generaciones. De tal manera que un joven menor de 30 años en España que inicia una actividad por cuenta propia puede contratar a un mayor de 45 sin coste ninguno a la seguridad social, para que esa experiencia que aporta la persona mayor de 45 años le ayude a estabilizar, le ayude a tener continuidad en su negocio. Son iniciativas que, insisto, están dando buenos resultados en mi país. Hablaba, por tanto, de regulación más flexible pensando en los jóvenes, pero quiero resaltar también la importancia de la formación, evidentemente en todos los niveles educativos, pero sobre todo la formación permanente del trabajador a lo largo de toda su vida laboral. Nosotros en esa reforma laboral reconocimos por primera vez en el Estatuto de los Trabajadores de España el derecho a la formación como un derecho inherente a cada trabajador, a cada persona que iniciara su actividad en el mundo del empleo. ¿Por qué? La crisis, como decía,
son muy reveladores. Ha sido muy dura en España, ha sido muy destructora de empleo. Pues bien, entre 2008 y 2013 el paro se duplicó más del 50% en algunos casos entre la gente que solo tenía estudios primarios. Sin embargo, entre esos mismos dos años, entre esos mismos años 2008-2013, subió la ocupación, es decir, se creó empleo en un 2% durante ese tiempo entre la gente que tenía estudios superiores. Claramente, un trabajador bien formado es un trabajador que tiene más oportunidades, no solo para tener un empleo mejor, para tener mejor salario, sino también ante una crisis permanece mejor en el mercado de trabajo. Por tanto, el reto indiscutible, el reto que tenemos por delante es formar a los trabajadores permanentemente y sobre todo a esos trabajadores que por circunstancias de la vida iniciaron su formación y abandonaron tempranamente los estudios. Ese joven, en este caso, o esa persona menos joven que le ha ocurrido eso a lo largo de su vida laboral, la tenemos que formar porque tiene muchísimas más posibilidades de volver al mercado de trabajo si tiene una mayor cualificación, si tiene una nueva habilidad, si se adapta a las nuevas necesidades del tejido productivo. Y quiero decir algo más. Como administraciones públicas, como gestores de lo público, tenemos que anticiparnos a esos nuevos retos. Se decía muy bien, y lo decía ahora José Manuel, las nuevas tecnologías, la globalización está cambiando la realidad del empleo en el mundo. Y tenemos el reto de saber ir por delante. El tejido productivo, los interlocutores sociales, en el diálogo social, en la negociación colectiva junto a la administración pública, tienen que saber anticiparse a esos retos, porque si no, si vamos por detrás, el problema siempre es más difícil de solucionar. Por tanto, regulación flexible, que no significa solo flexibilidad para las empresas, significa también, a través de la formalidad, protección social y seguridad para los trabajadores. Formación permanente y también políticas activas de empleo eficaces. ¿Por qué? Porque el reto también, como administraciones y como gestores del empleo, es saber colaborar con el ámbito privado y los servicios públicos de empleo para atender de verdad, de forma personalizada, a aquel trabajador que necesita volver al empleo cuanto antes. En España la tasa de desempleo, aunque ha cambiado el rumbo de lo que es el mercado de trabajo, ya España crea empleo y crece, y está creándolo quizás a uno de los mayores ritmos hoy en la zona euro. Estamos ante una nueva realidad, pero tenemos una tasa de desempleo demasiado elevada porque la crisis dejó a mucha gente en el camino. Bien, el reto de acortar los tiempos del desempleo al empleo pasa porque tengamos unos servicios públicos de empleo eficaces, porque las políticas activas de empleo cuenten con todos, con todo aquel que sea capaz de dar oportunidades en el mercado de trabajo. Y es importantísima la intermediación y la colaboración estrecha entre el ámbito público y el ámbito privado. Es importantísimo tener una cartera de servicios públicos y de atención al trabajador común en todo el territorio nacional. Y me explico. Un trabajador que entra en el desempleo, lo primero que necesita del servicio público de empleo es un itinerario personalizado e individualizado de su situación, que tenga al día su currículum, que tenga capacidad de formarle en aquello que le va a sumar para encontrar un empleo de manera más ágil, que le indiquen de verdad qué habilidad, qué conocimiento podría tener para tener más oportunidades, que tengamos una atención personalizada de cada persona que en ese momento temporalmente está en el desempleo. Y acertar ahí es ganar mucho tiempo en esa transición del desempleo al empleo. Ese es el reto que hoy tenemos en mi país. Y decir también la importancia de invertir en las personas. Las políticas de empleo son políticas de inversión en las personas, que es lo más importante que tiene cualquier sociedad. A mí me gusta decir
que los ministerios de Empleo y Previsión Social, históricamente, eran como ministerios de Asuntos Sociales, y permítame esa comparación. Pues yo quiero decir esta tarde que los ministerios de empleo son ministerios netamente económicos. Y así se ve reunión internacional tras reunión internacional en el G20, que hace muy poco ha tenido lugar en Australia. Las políticas de empleo son prioritarias en el mundo, porque la política macroeconómica se transforma en oportunidades de empleo y de desarrollo para las personas, o son un rotundo fracaso. Por tanto, yo reivindico el importante componente económico que tienen los ministerios de empleo en todos los gobiernos. Y es además fundamental que no perdamos ese gran objetivo internacional, que es el empleo y el empleo de calidad. Nosotros en España, con esa estrategia de emprendimiento y empleo joven que pusimos en marcha hace algo más de 18 meses, hoy 348.000, casi 350.000 jóvenes han tenido una oportunidad de empleo por cuenta propia o por cuenta ajena. Por tanto, cuando nos ponemos juntos a trabajar con medidas audaces, con reformas transversales y con políticas, desde luego, equilibradas, empiezan los resultados. Yo solo pido que desde el conocimiento de esas buenas prácticas entre todos, con el asesoramiento siempre de las organizaciones y de los organismos internacionales, y también trabajando mano con mano con los jóvenes, que al final son los que conocen mejor que ninguno de nosotros su realidad, tengamos en cuenta que estamos y tenemos que estar cerca de los jóvenes, que, insisto, son nuestro futuro, pero sobre todo tienen que tener hoy presentes y oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fátima. Yo creo que a todos nos queda claro de por qué el joven de España está haciendo frente a sus retos y cómo a través del Ministerio de Empleo encabezado por Fátima Báñez se están encontrando soluciones, se están probando proyectos, se están poniendo en práctica acciones que no quedan en un papel, están viviendo las dos españolas. Muchas gracias, Fátima. Hay un punto que señalaste que creo que vale la pena recoger con toda precisión. Dices, el futuro de los jóvenes depende de su presente, un presente con oportunidades, con empleos de calidad. Por tanto, el empleo juvenil se hace prioritario para todas las naciones. Yo creo que ese es un mensaje que todo el mundo debe de recoger y se debe llevar a todos los niveles. Antes de comenzar formalmente este conversatorio, tuve oportunidad de platicar con la ministra Maritza Hernández. Me emocionó enormemente su visión, su convocatoria al trabajo unido de Iberoamérica. Me emocionó también una determinación de no dejarlo en un papel, sino avanzarlo, empezar ya a construir esta relación y este frente que tiene que tener Iberoamérica para hacer, construir, realizar los proyectos frente también al resto del mundo. Maritza, tienes la palabra, te agradezco muchísimo lo que conversamos aquí. Muchas gracias. Pues, gracias por recibirme. Digo a todos nosotros, los que estamos de visita en esta hermosa ciudad, pero sobre todo en este país, lleno de gente muy positiva y emprendedora en inicios, como somos. Yo creo que este tema tan importante de empleo juvenil es un tema que nos lleva a una reflexión profunda desde nuestros adentros, buscar en nuestro interior una parte de nosotros que si la hemos olvidado